Buenas tardes, Néstor, Reyes, ¿cómo están? Muy buenas, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Carlos y Reyes? ¿Todo bien? Tiempo sin vernos por Oh, este lado. así es. Bienvenido a otro capítulo corto de La Vaina Nostra, que resucitó de la mano de Edmundo González y María Corina Machado, que están Imagínate, recorriendo el país y pareciera que ahora sí puede haber cambio. ¿Hablamos de eso? sí, vamos a hablar, bueno, pues habíamos tenido una pausa en esto, en este podcast. Se nos había complicado un poquito el asunto por temas de tiempo, somos tres personas, era difícil ponernos de acuerdo y poco a poco nos fuimos, digamos, acostumbrando a no hacerlo y resulta que ahora tenemos tantas cosas de qué hablar, ha pasado tanto, porque es que Venezuela no da tregua, entonces, bueno, pues creo que es el momento de que hablemos del presente, que la Vaina Nostra veníamos haciendo un recorrido por la historia contemporánea de Venezuela, pero ahora vamos a hablar de lo que está pasando ahora, a ver De cuál es la una, posición de cada uno. de una. Y para empezar rápido, le voy a lanzar la primera recta 90 millas a Néstor, pero 30 segundos para ponernos en contexto. María Corina Machado gana las primarias en febrero, no la dejan inscribirse. Oh, sorpresa, estaba inhabilitada. Ella nombra una sustituta que se llama Corina Lloris el último día, porque nosotros los venezolanos somos así, damos todo por última hora. Tampoco la dejaron inscribir. Se inscribe Manuel Rosales con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, se arma el lío en las redes, ya hablaremos de eso. Luego se reúnen, se ponen de acuerdo y eligen un candidato que se llama Edmundo González, que no lo conoce nadie. Yo por lo menos no lo conocía, a pesar de que el señor parece que es un embajador que viene del cuerpo diplomático, que tiene mucha experiencia, fundador de la Mesa de la Unidad Democrática, que en paz descanse la MUD, y pareciera que tiene chance de ganar las elecciones. Yo tengo mis dudas, pero ¿cómo lo ves tú, Néstor? ¿Tú sí crees que funcione eso de que una candidata inhabilitada esté recorriendo el país con el afiche de alguien que nadie conoce y sí van a ganar las elecciones? Ojo, Bueno, que yo quiero que ganen. Yo soy claro, opositor duro, vamos todos pero en la quiero, misma. no, Sí. no sé si lo veo. Yo quiero que haya cambio en Venezuela. Yo creo que el 80% de la gente en Venezuela quiere el cambio. Obviamente, estas personas representan un cúmulo de intenciones políticas, pero no significa que el verdadero candidato detrás, que todos estamos apoyando inequívocamente, es la necesidad de cambiar las cosas tal como están. Y este caso es distinto. Para mí, tiene un tufo de triunfo en el sentido objetivo, no porque seamos extremadamente optimistas, sino porque los números esta vez respaldan que efectivamente más del 80% de las personas está con necesidad de cambio. Las elecciones pasadas también teníamos a favor cierto aspecto estadístico, no tan fuerte como ahora, pero se desmoronaron las participaciones políticas y nos retiramos las elecciones. Pero en este caso, que haya la convicción de que la vía es electoral y que hay una participación hasta el final, creo que no hay otra cosa sino ser optimista con las condiciones que esto representa, por supuesto. Y ahí voy a ver qué opina Reyes. O sea, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, Néstor. O sea, quiero decir, por supuesto que los trabajos de opinión en campo de las pocas encuestadoras serias que quedan en Venezuela dicen que hay un 80% de intención de voto hacia la oposición. Y más que hacia la oposición, hacia un cambio político. Que el chavismo está entre el 20 y el 25% a lo sumo de intención de voto. Que ellos sí lo mueven, ellos sí mueven ese 25%. Ahora, yo tengo mis dudas por lo siguiente. Las condiciones electorales hoy son muchísimo peores que las del 2018, que a su vez eran muchísimo peores que las del 2012. Y quien dirige hoy la oposición, que es María Corina Machado, se pasó 10 años diciendo que en dictadura no se vota, que aquí lo que hay que imponer es la fuerza y la tenemos. ¿Qué garantía tenemos de que cuando la cosa se ponga complicada, porque la elección del 28 de julio va a ser complicada, María Corina no va a patear el tablero y va a volver al discurso de la abstención? ¿Tú no crees que pueda pasar eso, Reyes? Bueno, eso está por verse. Lo que sí es cierto es que nosotros hemos perdido muchos años de tiempo para consolidar una fuerza electoral que nos permita luchar contra ese monstruo que tiene el chavismo incrustado en el Estado, a través del CNE y todo. Pero esto no quiere decir que, vamos a ver, son dos cosas. Una, el ventajismo oficial. Sabemos que los que dirigen el CNE pues, son oficialistas. Eh,
nosotros mismos tenemos nuestras habilidades fuertes en cuanto a la conformación de esos cuadros para defender los votos en todos y cada uno de los centros de votación de todo el país, y ahí nos tenemos que ir todos, ponernos a reflexionar que más allá de la emoción y más allá de la ventaja que pudiéramos tener a través de las encuestas, hay que ir a jugar el partido. Eh, eh, no está hecho todo simplemente porque mucha gente vaya y llore en las elecciones de María Corina. No podemos volver a la ingenuidad de pensar, de dejarnos llevar por el tema emocional de lo que es una campaña, que ya sabemos que las campañas son muy emocionales. Y yo creo que eso es uno de los problemas que hemos tenido, que siempre los líderes nos han hablado como coach motivacionales y no nos han hablado claro. Yo todavía no he escuchado a nadie diciendo, mire, vamos a organizarnos, por favor, está muy bonito, sí, queremos un cambio, aquí está el candidato, aquí está la líder ahora en este momento, la movilizadora, pero no he escuchado a nadie diciendo, mira, ajá, ¿y quién va a participar? Necesitamos gente aquí, necesitamos gente allá. No le podemos dejar eso a los partidos políticos por muchas razones. Primero porque los partidos políticos ya no están tan organizados. Se ha ido muchísima gente, se ha desmovilizado y se ha desactivado muchísima gente del tema partidista. Pero es que ni siquiera cuando la candidatura de Capriles en el 2013 nosotros logramos tener representación en todos los centros de votación. Eh, Ahora, eso no quiere, eso por un lado, hay gente que dice y piensa que es que jamás que el CNE, gracias a lo que ha dicho gente como María Corina, por ejemplo, que el CNE jamás va a reconocer un triunfo. Eh, el tema electoral es un campo de batalla y es nuestro mejor campo de batalla. Es el sitio donde mejor nos podemos desenvolver porque ya vimos que en la calle no ganamos. Entonces, hay que votar, hay que demostrar con elección. El sistema electoral venezolano está hecho para poder auditarlo, pero tenemos que contar con gente en todos los centros de votación. Entonces, yo creo que ese es el gran reto. Yo creo que te compro el argumento parcialmente, quiero decir. Me cuesta mucho ver un escenario donde el chavismo dice, sí, nos dieron una paliza, perdimos 80-20. Eso del 28 de julio yo no creo que vaya a pasar. Pero sí creo en aquellos que dicen que eso puede ser un evento motivacional relevante para que dentro del chavismo se mueva algo y diga, mira, tampoco vamos a poder sobrevivir con todo el país en contra. ¿Ustedes qué escenario ven? Uno donde ellos sí reconocen el resultado electoral del 28 de julio, o un escenario donde se hacen los locos pero dicen, podríamos empezar una transición. ¿Cuál ves tú más factible, ¿no? Mira, vamos a arrancar por los números bases. Los números bases son los siguientes. Ahí diría yo unos 2.700.000, 3 millones de electores que están fuera del país y no vamos a poder votar. Es que eran votos opositores un 80%, calculo yo, más o menos. Más, ahora 95% quizás, porque yo creo que muy pocos de los que han salido del chavismo continúan apoyando al chavismo. El otro aspecto es que hay 6.000 mesas de votación que tienen menos de 300 electores y que están en lugares claves que el chavismo ha diseñado desde hace unos 12 años para acá. Es decir, vamos a suponer que por vergüenza ellos pongan 10% de votantes en contra de Maduro, que no creo que lo vayan a hacer, pero son 1.500.000 votos, en teoría, que tendrían ellos embolsillados por ahí. Entonces, Asegurado. esas son las dos cosas. 1.500.000 votos asegurados y 3 millones y medio de votantes que no van a poder participar de una u otra manera. Entonces, por eso es que el 80-20 no luce 80-20 y los analistas políticos te dicen básicamente que la cosa está relativamente pareja. Relativamente pareja porque en la medida en que se haga la economía del voto y se genere una paridad, una competencia de uno contra otro solamente, no que todos los demás candidatos pequeños se desaparezcan estadísticamente. Allí, en ese terreno, es donde entonces estamos hablando de un triunfo y jamás va a ser un triunfo de 80%. Puede ser un triunfo por 6, 7, 8, máximo 10 puntos de diferencia. Entonces, es que lo que dice Reyes, lo que tenemos que tener es personas que pueden auditar las mesas electorales, que estén allí para defender la entrega del acta en mano, que ahí es donde se va a hacer el trabajo, y forzar la barra para que el chavismo acepte en caso de que lleguemos a ese día de las elecciones. Porque así como que tú dices que María Corina le puede dar una patada a la mesa, el gobierno también. Se la puede dar y con mucho más razón y con mucho más poder. Ahorita, de hecho, hay una declaración de Enrique Márquez de hace 2 días, que es ex rector del CNE, que dice que sobre las elecciones
se aproximan peligros relevantes y que lo dice con conocimiento de causa. No da el Entonces, detalle, el pero tema, da a entender de que todavía sí. el gobierno no ha terminado de jugar. Por eso es que los temas de fondo son los que realmente valen acá. ¿Por qué no ha cambiado el curso de la política en estos últimos 20 años? Porque hay unos intereses detrás que consolidan esa posición y que avalan esa cantidad de sinvergüenzuras y de trampas que se hacen para mantenerse en el poder. Yo lo que veo ahora es un cambio en ese sentido, en el estamento militar, en el estamento económico. El chavismo se desmorona en muchos de sus aspectos. No significa una garantía de que va a haber cambio político, pero lo que sí veo yo, que hay dos cosas que se acercan. Uno, que a pesar de que hay ese discurso radical de que vamos a ir por todo, que el discurso de María Corina Machado en particular, en realidad el discurso que ha pegado y el discurso que ha motivado a la gente es el discurso de Edmundo y el discurso de Manuel Rosales, el discurso de la gente que dice, La reconciliación. aquí hay que reconciliar al país, aquí hay que aceptar a los que pierdan y aquí no hay que ir con venganza, sino con básicamente una amnistía en ciertas condiciones políticas y vamos a echar para adelante con el país. Y eso es lo que ha hecho que haya una confianza y que pueda generar el espacio para que el chavismo entregue y para que la oposición gane. Mira, tú acabas de poner sobre la mesa algo bien chévere y bien interesante. Y yo creo que sí hay condiciones distintas sobre la mesa. Y voy a usar tu argumento para hacer una pregunta, Reyes. ¿Ustedes vieron la propuesta de Petro, que decía que se hiciera una especie de acuerdo para que el que pierda las elecciones pueda vivir dentro del país y que se le respeten sus derechos humanos, sus propiedades? Ahí no estaba describiendo a la oposición, estaba describiendo al chavismo. Y luego Lula hace algo parecido refiriéndose a esa propuesta de Petro. Entonces, yo siempre he pensado, Reyes, ya iba a la recta para ti, que el problema en Venezuela no es si tenemos un Mandela del lado de la oposición, porque hay un gentío que se ha querido postular para ese puesto. El problema es que del lado del chavismo nunca ha habido un Frederick de Klerk. No hay nadie que haya pensado en negociar una transición. ¿Tú crees que esa gente puede aparecer? Si pasa lo que dice Néstor, ganamos 6 por 7%, ¿aparece el de Klerk del lado chavista? Yo creo que existe. Lo que pasa es que, Se los llevaron presos, Samar López y Tarek. mira, fíjate que lo interesantísimo de ese asunto, que esa gente de todo el grupo de Tarek, pues sabemos que están presos no por el dinero que se llevaron, sino porque estaban de alguna manera negociando. Yo creo que hay una parte del chavismo que estaría dispuesto a negociar o a formar parte de una transición siempre y cuando se le garantice siempre ciertas cosas, ¿no? Lo que pasa es que del lado nuestro también parece que tenemos como un manual del perfecto opositor. Opositor. Y sí, y eso nos ha llevado a unas posiciones un poco intransigentes en las cuales, pues bueno, ya parece una especie de religión ser opositor y entonces eso conlleva pues a no permitir que haya ningún tipo de perdón por el daño que han hecho y tal. Y mira, nosotros tenemos que ser adultos, maduros, porque ya llevamos en esto un tiempo eh, y deberíamos pensar que, bueno, cuando, por ejemplo, en la postulación de Manuel Rosales, ¿cuál era la ventaja que yo vería con Manuel Rosales? Que a mí no me gusta el personaje para nada. Manuel Rosales como político me parece un nivel bastante bajo, pero es un tipo que ha demostrado que se sabe Mano manejar, izquierda. tiene mano izquierda y se mueve como pez en el agua aquí y allá. Sí. Y quizá eso sea lo que el chavismo esté pidiendo de este lado para de alguna manera plantearse la posibilidad de dejar el poder en algún momento y que ellos sigan haciendo su política en gobernaciones, que se postulen más adelante en otras, en unas eventuales eh, elecciones más adelante. Pero lo que yo sí creo es que la gente eligió a María Corina en las Pero, primarias. pero yo lo que digo es lo siguiente, Reyes, y disculpa que te interrumpa, pero es que necesito que Ajá, me ayudes a puntualizar eso. ajá, Ganaban las elecciones, empieza una transición. Justo hoy además estaba viendo un programa sobre la transición, después de que en Chile Pinochet perdió el referéndum y ocurren las elecciones. Es buenísimo, se los recomiendo cómo ocurren todas las negociaciones. Pinochet sigue siendo comandante general del ejército bajo el gobierno de Patricio Aylwin, ¿no? Sí, imagínate este escenario. Pierden las elecciones. ¿Es la mano de María Corina Machado una mano confiable para Padrino López?
ellos a María Corina no le van a entregar nada. Yo creo que ahí se prefieren entrincherarse y pagar el costo de desconocer unas elecciones, ¿no? Eh, que es algo bueno, nosotros tenemos dudas de que hayan hecho trampas 1 millón de veces, pero contando voto por voto y hasta donde nosotros hemos podido auditar, de alguna manera, pues nunca han transformado un resultado. Exacto, Han mira, manipulado, han manipulado cosas. Y ojo con esto que estoy diciendo, porque la gente se lleva las manos claro. en la cabeza y ya tenemos mucho tiempo diciendo que es que hace trampa y el CNE no es confiable y tal. Y ojo con esto, ellos, hasta el chavismo hasta ahora, bueno, perdón, sí lo hizo. Una sola vez ha desconocido Le robaron las elecciones en Bolívar a esa ha sido la única José vez Velázquez, que para quitarle, porque para ellos Bolívar era fundamental por todo el tema de empresas de básicas. la minería ¿no? Y además toda la mafia que pasa por allí, por el arco minero. Ellos no podían entregarle la gobernación a un opositor y decidieron cambiar. Pero bueno, como era una gobernación, pues eso quedó hasta allí y ya Pasó está. debajo de la Pero mesa. llegan a cambiar los resultados de una elección presidencial y yo creo que eso ahí sí se van a meter un autogol, o sea, eso ya es un tema delicado. Con lo cual, pues bueno, Yo creo que, claro, la guerra está en otro lado. La guerra está básicamente en impedir que el elector vaya a votar. Yo recuerdo mesas en las que, en el referéndum, por ejemplo, referéndum de 2004, habían pasado 4 horas y habían pasado apenas 40 personas de la fila general y habían metido 300 personas en la fila especial. Y me tocó desmontar ese proceso porque habían 2.000 personas o más en la cola y apenas votaron 30 en menos de casi 4 horas. Hasta que por fin se destapó la cosa. La gente salió a las 8 de la noche. Pero los resultados en las actas coincidían perfectamente con todo. En la ciudad de Mérida ganó 80-20 la oposición. Pero en bailadores perdió 80-20 la oposición. Entonces eran cosas que estaban ahí documentadas. Eso ha ido con bemoles y todo. Ahora, yo quiero centrar el optimismo que tengo en lo siguiente. Lo primero, el primer hecho que a mí me dio optimismo fue la fecha de las elecciones. El hecho de que El hayan día de puesto, cumpleaños de Chávez. no, el que hubiesen escogido 6 meses antes de la entrega del poder, dice mucho de lo Buen que ellos punto. piensan que puede pasar. Ellos necesitan esos 6 meses para aprobar leyes, para cambiar cosas, para destruir documentos, para limpiar Buen oficinas, punto. para muchas cosas. Entonces están dispuestos a manejar el escenario posible de una pérdida electoral. Y eso me dio a mí muchísima, No lo había muchísima visto, pero está esperanza. muy bueno eso. La otra cosa que me dio esperanza es que presionaron a que María Corina Machado, que ya sabíamos que no le iban a dejar inscribir, escogiera una persona que tuviera una experiencia en negociación y en manejo de situaciones difíciles y que ya se había experimentado. Por eso toleran o aceptan la postulación de Mundo González. Y eso significa también un mensaje que era igual el que habían permitido con Manuel Rosales. Entonces, sumas uno más uno, ya van dos, ¿verdad? Ahora, y la otra parte que yo estoy viendo, que no me agrada mucho, pero que la estoy viendo como un mensaje de capacidad de negociación, es que están poniendo presa una cantidad de gente alrededor de María Corina, están poniendo una cantidad de gente presa alrededor de la oposición dura y han inhabilitado a una cantidad de actores políticos importantísimos, de futuros gobernadores de Estado, futuros alcaldes y futuros diputados. ¿Con qué objetivo? Para que haya una transaccionabilidad, o sea, que haya un objeto de transacción en ese proceso de negociación, en las leyes o en los procesos de negociación política que se van a hacer después. Eso a Están mí me agarrando da una como sus esperanza. rehenes previamente para cuando llegue el momento. Es Mira, correcto. qué interesante eso que has dicho. Yo no lo había visto así, que se hayan abierto ese espacio de negociación de 180 días, 6 meses para negociar lo que tengan que negociar perdiendo las elecciones. Y la verdad que voy a volver a lo que decían los dos. Si fuese tan fácil robarse las elecciones y cambiar los resultados el día de la elección, hubiesen dejado inscribir a María Corina sin problema. claro. Si finalmente te la vas a robar el día de la elección, ¿para qué vas a hacer todo el show de no dejar inscribir, que internacionalmente te cuesta un montón y más bien mueve la gente y la victimiza? O sea, robarse la elección el día de la elección no es sencillo, no es fácil. Lo que sí es un poco más sencillo, un poco lo que tú decías, Reyes, poner mesas donde no hay representación de la oposición, un poco lo que decía Reyes también de que no siempre tenemos cobertura de testigos de la oposición en todos los centros electorales, que la gente no se movilice. Pero si logras vencer ese tema de la movilización y te logras organizar, pareciera que tienes buen chance. Y ahí viene mi segunda duda para Reyes.
Yo veo gente en el círculo cercano de María Corina hablando ya de la transición, de qué vamos a hacer. Incluso vi uno que escribió en Twitter, y bueno, en X ahora. Es que al año después de estas elecciones vamos a hacer otra para que ella ya pueda participar y ser presidente. Y yo, compadre, usted no se está poniendo como muy allá. O sea, no hay nadie hablando de la organización electoral el 28 de julio. ¿Ustedes han oído a alguien hablando de cuántos comanditos hay? ¿Cuál va a ser la logística? ¿Quién va a estar en cada mesa? ¿Ustedes han oído a alguien hablar de eso? Reyes, ¿tú has oído a alguien hablar de Mira, eso? se lo pregunté a un amigo que está activo en la campaña de María Corina, que yo sospecho que ahora vente una especie es el nuevo chiripero, pero bueno, más allá de eso, siempre es positivo que si se están involucrando muchas personas a ese movimiento, que lo hagan realmente con un fin, digamos, funcional, no simplemente por figurar, ni por andar por ahí a hacerse un selfie o andar con la franelita. El tema está en que es obligatorio, hay que hacerlo, hay que conformarlo. El otro día lo hablaba con Néstor y Néstor me dijo algo así como que nos puedes decir un poco eso, que había una especie de disimulo calculado, algo así te entendí. Ok, Sí, Porque no es exacto. público. Sí se están organizando, pero no es público. sí, pero es lo que yo digo. Yo dudo profundamente. Mira, yo no quiero hablar de mí, ni echar los cuentos, ni tampoco me quiero poner la medallita, pero en mi vida política yo me centré en el tema electoral. Entonces yo ese tema más o menos lo manejo. Lo Lo conoces. conozco el sistema. Sería interesante que habláramos en otro episodio con más tiempo de cómo es el sistema electoral venezolano, porque es muy interesante. Tiene varias formas de auditarse y es lo que, es que hay que hablar, tiene formas también de hacer trampa, pero como habíamos dicho, repito, siempre es cuando nosotros como oposición no tenemos los representantes que cuiden los votos y que estén allí presentes para el tema de la auditoría, para el momento de la auditoría. Entonces, bueno, no sé, Néstor, ¿tú recuerdas aquella conversación que tuvimos hace como una semana o algo así, cuando Sí, estábamos de correcto, alguna correcto. manera Sí. calentando los motores para este episodio? Yo quería hablar un poquito del tema que quedó tras bastidores por la conversación previa que tuvimos, y es que, eh, eh, si recuerdo bien, son 1.500.000 electores aproximadamente que están en 6.000 centros de votación que tienen menos de 300 electores. Y tenemos 2.700.000 personas que están fuera que no pueden votar. Pero también tenemos la base de María Corina, que es 2.200.000 de una elección bastante comprometida Fue en el lo que sacó sentido en de las que primarias, ¿no? en las que primarias, que yo diría que puede subir a 3 millones. Eso es su piso, Entonces, 2.200.000. por otro lado, tenemos mi experiencia personal como la parte de organización electoral, es que eso está planchado desde hace muchísimos años. Es una cuestión, más bien se pelean los partidos. Lo que hay ahorita es las escaramuzas típicas de la época preelectoral, donde yo quiero ser el presidente, yo quiero ser el coordinador, yo quiero que se esté aquí. Y eso lo veo yo en todas las redes sociales, que la gente está participando activamente en eso. Eso no me preocupa. Por otro lado, como también lo quería comentar anteriormente, en toda ventaja hay una desventaja y viceversa. Como decía Johan Cruyff, para mí es una ventaja que tengamos más de un candidato. ¿Por qué razón? Porque tenemos esta pluralidad de intereses sobre la mesa y todas son opositoras en el sentido que todas quieren cambio. Y a la hora de las chiquitas no están apoyando a Maduro, sino están apoyando al que tenga más chance de vencer a Maduro. Y eso es Ujú. determinante. Por otro lado, es una amenaza inminente para el chavismo porque no es que eliminando la tarjeta de la mesa de la unidad se cae la candidatura de Edmundo González y se perdieron las elecciones. Quedan 2 o 3 candidatos todavía vivos por allí. Entonces, Queda Enrique Márquez. a mí eso me alimenta, porque justamente contrario a lo que la gente cree, si las cosas que yo he recomendado es que no podemos ir con un solo candidato, sobre todo en estas condiciones en las que la tarjeta de la mesa de la unidad está en ese barranco jurídico en el que no sabemos qué va a hacer un Tribunal Supremo de Justicia que está completamente vendido a los intereses del gobierno. Entonces tenemos que tener siempre una herramienta, unas debajo de la Plan manga, B. un plan B y un plan C, que nunca, ese sí es el verdadero error que hemos tenido nosotros en la parte electoral y en la parte política. Siempre hay un único plan y no puede ser así. Siempre hay que haber un plan A, un B, un C y un plan además del C. Y en este caso creo que se están dando esas condiciones. Y tú ves distintos discursos encaminados sin que haya una descalificación. Se va cerrando un embudo en el que todos vamos como enfilándonos hacia un esquema de tolerancia. Dios, así no se quiera, de que el mundo puede tener un discurso conciliador contrario al de María Corina, apoyando más bien al de Rosales.
puede haber la candidatura de Acción Democrática sin que eso sea ofensivo para nadie, sino más bien lo están invitando a que se una, a que participe, a que evalúe los números y que al final nos unamos todos en una candidatura. Es decir, yo veo esto con ese entusiasmo que nunca lo había visto, con esa astucia y esa impredictibilidad para el gobierno, que es muy importante para nosotros. Mira, yo creo en lo que tú dices en el sentido de que después de 25 años de confrontación a cuchillo, eh, y siendo una polarización brutal, pareciera que comienza a cuajar la idea de que hay que pasar la página. ¿Viste lo que dijo Dolorosísimo eso, viste ¿no? lo que dijo Felipe González, Sí. ¿no? Yo sé que tú eres Que la caída de Maduro está un fan. madura. No, dice, Venezuela tendrá que renunciar a los rencores acumulados para una transición. Estoy de acuerdísimo con Felipe González, porque razones Ah, para odiar visceralmente tenemos todas. ahora, ¿cómo La concilia, pregunta es si eso va a cómo ser concilia, relevante para el país que cómo queremos. concilia, por ejemplo, una candidata, o bueno, no es la candidata, pero en este momento lleva el liderazgo, Es la líder de la la oposición. actual líder de la oposición, que una cosa es llevar el liderazgo y otra cosa es ser el jefe máximo, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero ¿cómo concilia, por ejemplo, María Corina con su discurso habitual de confrontación, sin dar el brazo a torcer y tal, con un discurso que vaya hacia, digamos, una especie, no de reconciliación, pero sí de tolerancia suficiente como para que haya una transición en Venezuela? ¿Cómo concilia María Corina esos dos discursos? Esto es un reto, El ¿no? Para problema, ella. No sé si no sé si los concilia. Yo lo que creo que puede estar ocurriendo, y un poco siguiendo la argumentación de Néstor, es que está cuajando el centro político que hace rato había desaparecido. Pareciera que hacia el centro político hay un montón de gente que está empezando a pensar, mire, y si pasamos la página, para ver si empezamos a construir algo. Entonces tienes del lado de la oposición a María Corina, que pareciera ser el policía malo de la oposición, y del lado del chavismo, bueno, sobra, está Diosdado, hay un gentío, está Jorge Rodríguez. Sí, y yo lo que creo que puede ocurrir es que teniendo esos extremos, la gente comience a nuclearse más hacia el centro. Y yo no sé si ustedes han visto que hay unas conversaciones relevantes con, ¿cómo se llama el que era alcalde de Caracas? Que fue alcalde del municipio de Libertador muchos El años. gordo, Eh, ajá, Barreto. Juan Barreto. Barreto, con Juan Barreto. Y hay varias conversaciones ahí, Nickman Evans, o sea, hay varios ex chavistas o chavistas, Héctor Navarro, hablando de conversar con la oposición, incluso mandando a votar por Edmundo González. Entonces, puede que cuaje en el centro y en la periferia quede ladrando o gritando esa gente que es más extrema, ¿no? Pero yo creo que además hay un elemento que se va a imponer, además de eso, que estoy de acuerdo con lo que están conversando ustedes, que hay esas voces que se han dado, nunca lo habían hecho con esa franqueza, de estar dispuestos a ir a una línea del medio, sobre todo un chavismo primario, del primogénito, ¿verdad? Y personas que han sido, que a mí me encanta oírlos hablar porque hablan como uno quisiera que hubiesen hablado hace 15 o 20 años, Hace 20 años y, atrás, ¿no? Sí. y coincide uno ahora con eso. Ahora, la historia que a mí me interesa es que ojalá y los políticos de oposición ahora entiendan la verdadera cronología que viene en estos momentos que vienen. La elección es el 28 de julio, la entrega es en diciembre, pero el verdadero reto político que tiene la oposición es sobrevivir como mayoría hasta las elecciones de la Asamblea Nacional próxima. Uh-huh. Porque lo que nadie ha entendido de la concepción política e ideológica del gobierno que se expuso cuando eliminaron estos 3 diputados que nos daban mayoría calificada en la Asamblea en el 2015, es que la Asamblea es el órgano pluripotencial que tiene, pluripotente que tiene el gobierno en Venezuela. La Asamblea Nacional, con más del 75% de diputados en manos de una fuerza política, es capaz de Es todo. inviable, es inviable. Entonces, primero, el proceso de enfrentar hasta enero todo este proceso de transición. De ahí en adelante, todos los poderes en contra del presidente. Si ese no se sabe manejar, en menos de un año está destituido. Y si logran cambiar las cosas a través de los medios, de la información pública, de la manipulación de información, etc. Ahora, sobrevivir, el tema de la oposición es sobrevivir hasta el momento de la elección de la Asamblea Nacional y lograr una mayoría calificada en esa Asamblea, porque eso es lo que va a permitir realmente de aquí a año y medio
transformar el Tribunal Supremo, transformar al CNE, cambiar la Fiscalía, cambiar el Contralor General de la República, es decir, realmente recomponer a Venezuela. Y este año y medio realmente es el proceso de transición que debe caminarse. Reinstitucionalizar al país, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me gusta mucho el discurso del Mundo porque el Mundo, leo entre líneas, que él entiende ese proceso. El primero, como cuando llegó Milei en Argentina. Milei no llegó a hacer todo lo que puede hacer, va a hacer lo que puede hacer con los decretos presidenciales. Y se apalanca en la popularidad política que tiene para manejar la presión política hacia la Asamblea Nacional, hacia el Congreso de allá. Ahora, el tema de nosotros es lo mismo. He visto que él entiende que hay un proceso inicial en donde se tiene que hacer una recomposición nacional con los límites del poder político del presidente. ¿Con qué intención? De vender el atractivo político para invitar a toda Venezuela, como va a participar en el 28 de julio, pero esta vez toda la gente del exterior y todo lo que tú quieras, para transformar la Asamblea Nacional. Y allí es donde realmente comienza a abrirse las puertas de un cambio político en Venezuela. Y yo lo que veo, ya cerrando, que estamos llegando a la media hora, hagamos un ejercicio de imaginación para cerrar esto. Gana las elecciones la oposición el 28 de julio y hay que conformar un gobierno de unidad nacional, transicional, que nos lleve esa elección a la Asamblea. El ministro de la Defensa lo pongo yo, Padrino López. El ministro del Interior, ¿a quién se les ocurre que podría estar y esté en manos de la oposición? Gerardo Blay. Gerardo Blay, bien. Ministro de Economía, creo que tendría que estar en manos de la oposición. Por ahí se habla de que Miguel Rodríguez está asesorando la candidatura de Edmundo González en temas económicos. Pero no creo que sea el mejor para ponerlo ahí en la figura. Posiblemente no, pero sería alguien de oposición, ¿verdad? Sí, Alguien con un poco más de la misma escuela, pero no él como tal. Por las condiciones personales que él tiene para poder jugar su situación personal, digo yo, no le permitiría llegar a jugar a esas alturas en este momento, como están las cosas. Venga la cava en ese futuro gobierno, Reyes. Sí, posiblemente. La verdad es que yo creo que lo importante es que nosotros podamos tener la suficiente madurez, nosotros como público opositor y como ciudadanos venezolanos tengamos la suficiente madurez como para digerir un escenario que para nadie va a ser dulce, para nadie va a ser ideal, que eso es otro de los errores que hemos cometido históricamente en la oposición, que siempre estamos apostando a lo ideal y no a lo estratégico. Ese gobierno que tú planteas mixto, independientemente de las piezas que allí se pongan, pues bueno, no solo que tiene el reto de hacer un buen papel, sino que la gente tiene que saber digerirlo y asumirlo como un proceso, como una etapa necesaria, ¿no? No va a tomar grandes decisiones. Yo no me lo imagino tampoco transformando la Constitución y haciendo esas cosas, sino me lo imagino un poco como decía Néstor, navegando el barco en la turbulencia hasta que lleguemos a la elección de la Asamblea y que esa Asamblea sea la que haga los cambios relevantes. La principal garantía que representa que no haya cambios en el mando militar es que lo decimos en criollo, son los coroticos del pesebre. Es decir, tocar ese estamento ahora y tratar de derrumbar la estructura que está montada allí sería básicamente un autogolpe para el propio presidente que lo haga. Entonces, en ese sentido, el ministro tiene que seguir siendo Padrino López. Dejar las cosas quietas para que no haya ir planificando qué se puede hacer en el futuro, por un lado. Y por el otro, el elemento que no creo que más nadie de la oposición, del chavismo va a trabajar allí, sino puede ser figuras como tú dices, como la de Barreto, o figuras de ese tipo, que son personas valiosas. Héctor Rodríguez. Exactamente. Esta gente que pudiera realmente hacer algo positivo, se le puede incorporar como una señal para captar ese hilo. Pero lo más importante va a ser que las sanciones van a desaparecer, se van a desmontar. Y estamos hablando de que están liberándose unos 50.000 o 60.000 millones de dólares para Venezuela. Y eso es el proceso realmente que se quiere que se tiene que manejar. Ese es el proceso, ¿no? Ese es el año y medio. El plan con el Fondo Monetario Internacional, que se va a invertir esa plata, cómo vamos a hacer para que no impacte tanto la inflación del país. O sea, ese es el tema realmente que va a demandar lo que vamos a hacer de aquí a allá. Pero eso es después de esta asamblea, ¿verdad? Eso es ya en un congreso, no. Eso es o lo ves en el año y medio previo. Eso es inmediato. ¿Tú ves ese gobierno de transición llegando a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Si el chavismo acepta que gana las elecciones la oposición, en el caso de que las gane, automáticamente ese proceso empieza a darse.
Ahora, las garantías definitivas va a ser para el nuevo presidente administrar esos fondos grandes que están por allí, pero por ahora por lo menos se empiezan a liberar una cantidad de licencias, de operaciones internacionales, porque en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Que el gran estamento político del país tiene la mitad de sus fortunas congeladas en Suiza, en Andorra, De acuerdo. en Estados Unidos, en Inglaterra, en Nassau, en Bahamas, en todos esos lados. Entonces, el proceso es ese, el proceso menudo es ese. Cómo ellos empiezan a movilizar sus recursos, cómo el país empieza a movilizar ciertos recursos y cómo entonces se prepara el proceso para que ese dinero, esa bolsa de dinero que yo calculo que está entre 50 y 60 mil millones de dólares, empieza a ser transferida gradualmente para ese futuro gobierno. Entonces, ese es el proceso que viene duro de cómo se va a hacer para manejar esa inversión. Creo que ahí es donde está el meollo y por eso hay el interés de que haya un cambio político. Bien, bien. Bueno, llegamos a los 35 minutos. Yo creo que es una muy buena conversación. Yo creo que quedó mucho por hablar. Deja- ¿Será que nos vemos Siempre. el fin de semana que viene y tenemos el Intentémoslo. segundo round de esto? Dejamos cosas pendientes, Así hay que abordar el tema electoral, que yo creo que pudiéramos aportar cosas por allí, puntualizar un poquito más en cómo es esa dinámica. Y bueno, pues ojalá, en todo caso, me parece que se vienen momentos bien interesantes, ¿no? Que nos lleva además, nos exige tener un nivel crítico bien activo y bien afinado para no empezar a cometer errores masivos, que es lo que suele pasar en estos Muy bien. casos. Así que bueno, errores irreparables, exactamente. le- Un gustazo hablar con les Gracias a mando un ambos. abrazo y bueno, Siempre Encantado. genial. Estuvo celebro bueno, la estuvo bueno. reactivación de la vaina nostra. Vamos a ver Feliz si Día de las Madres. feliz día de las madres a todos, a Seguro que todas. sí. Feliz. Ok, Un ok, abrazo entonces. ok. Un abrazo. Bye.